Pero vaya, ahí tienes a Enrique de la Madrid hablando del precio del limón. De la Madrid. Sí, ¿cómo andaba el peso con Miguel de la Madrid, te acuerdas? De una bonita devaluación que se daba por allá. Fíjate que ahí no estaba tan complicado. No, pero pues estaba bien devaluada la cosa. Pues sí, traía arrastrando. Bueno, hablando de arrastres, venía. Digo, porque aparte yo, miren, ya me pasé a otro tema. O sea, ya me pasé a otro tema. Del que lo defendió como perro. Sí, exactamente, el que defendía como el perro el peso y pues el peso terminó como, realmente la ya saben. Empezó otra vez con el terremoto del 85, pero fue muy local acá. Pero, o sea, échense esta, ¿no? Enrique de la Madrid anda muy economista y yo primero quiero saber en dónde madres compra sus despensas. Échense esta. En el Selecto. Dice que es la fuente de Sedeco. Dice Enrique de la Madrid que el aceite está en 65 pesos. Aquí lo que le faltó es poner, quiero suponer, pero no estamos para suponer, quiero suponer que son kilos y litros. Pero el limón dice que en 2018 estaba en 16.50 y ahora está en 51. Yo he visto el limón en el súper y por aplicación. Ahora sí que esto, o sea, cuando pides por aplicación y es súper, es más caro. En 27 pesos el kilo. O sea, es más. Hagamos usted el ejercicio. Vamos a meternos a cierta plataforma donde venden productos, o sea, te hacen el súper y te lo mandan a tu casa. Nada más porque, pues, por corroborar. ¿Qué tienda se les hace cara? ¿La Comer? No, es más, miren. Pues Chedraui Selecto, que es el premium del premium. O sea, es premium del Chedraui. Limón sin semilla está en 32.90 el kilo. Limón sin semilla, que es el grandote, y ese normalmente es más caro. Siempre el limón sin semilla es más caro, pero está en 32.90. ¿De dónde saca que está en 51 pesos? A ver. Ahora, el limoncito normal, así normal, limón Colima, hay en 41 pesos. El limón Colima, está más barato el con semilla. Y el limón Eureka, que es el amarillo, que yo digo que es Lima, pero ese sí está en 59.90, el amarillo. Pero creo que el amarillo es el que menos se consume aquí en México, para empezar. No, aquí no. Casi no se consume el amarillo en México, pero el limón sin semilla, y estoy hablando de Chedraui, o sea, Chedraui Selecto y en aplicación web, su aplicación, que es más caro. O sea, estoy poniéndole todavía precio del más precio del más precio. Eso quiere decir que si en un supermercado nice, o sea, en un supermercado selecto, está caro y es 32.90, entonces, ¿dónde diablos saca el 51 pesos? Pero además, quiero hacer énfasis en otra cosa maravillosa. Con la superinflación. ¿Hay inflación en México? Sí, sí hay inflación. Yo solo quiero que ustedes se imaginen. Yo solo quiero que hagan un ejercicio de imaginación. Que en el mundo no hubiera existido pandemia. Que la pandemia no nos hubiera atravesado. Y que tuviéramos en este momento las condiciones de superpeso. ¿Cuánto creen? ¿Cuántas personas creen que se estarían quejando? Porque hoy critican el superpeso, ¿no? Dice también Enrique de la Madrid ponía que para qué sirve, por ejemplo, dice, ¿para qué sirve el superpeso? ¿No? ¿Para qué sirve el superpeso cuando en México con menos de 20 pesos solo puedes comprar $1? A ver, el superpeso no impacta directamente en los precios de una canasta básica. Nunca. Ajá, o sea, el valor de una moneda nunca ha impactado directamente en una canasta básica. Y no soy economista, ¿eh? En un tráiler, esto es macroeconomía. Ajá. ¿Para qué te sirve? ¿Para qué sirve tener una moneda estable? ¿Para qué? Y aparte, estamos hablando de Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo. Creo que lo que voy a decir son conceptos básicos que él debería de saber. Porque uno de los sectores beneficiados del superpeso es el turismo. Si alguien debería saber para qué sirve el superpeso, es un secretario de turismo. Porque uno de los efectos de tener una moneda estable es el turismo. ¿Por qué? Porque
la gente va a venir, va a gastar, le va a rendir, van a estar moviendo, o sea, solamente por eso. Y estoy hablando de turistas extranjeros. ¿En qué impacta el superpeso? Y esto es muy importante que usted lo sepa bien. El superpeso impacta a nivel macroeconómico. El superpeso impacta en las importaciones. El superpeso impacta en los inversionistas. El superpeso impacta en todo esto que les encanta a los neoliberales, la inversión extranjera. Ahí es en donde impacta el superpeso. El tener un peso estable hace que el país sea más llamativo para los inversionistas extranjeros. Hace que tu deuda, los intereses, para los que les encanta hablar de deuda, que los intereses de la deuda se mantengan estables y por ende puedas pagar tu deuda con una mayor estabilidad. Porque no crean que la deuda que tenemos desde hace años del FOBAPROA es la misma, ¿eh? Cuando hablamos de deuda, inmediatamente hablamos de intereses. Y la gente tiende a pensar que, es que ya nos endeudamos, pero no nos están cobrando intereses. Funciona como la deuda de sus tarjetas de crédito, hijos. Funciona como cuando le van a comprar a Don Caníbal a sus tiendas. Cuando uno va a comprar y se va o sea, compras a crédito o obtienes un crédito, inmediatamente hay intereses que tienes que pagar. Entonces, ¿qué les hace pensar que a nivel internacional y sobre todo en deuda externa no nos van a dar intereses? Y estos intereses son cambiarios. ¿Por qué los intereses cambian? Porque están cotizados. Vaya, si el dólar sube, pues vas a tener que pagar más porque van a dólar, entonces tendrás que pagar más. Si el dólar baja, entonces tú podrás pagar menos de tu moneda nacional. Ahí es en donde impacta el famoso superpeso. ¿En qué otra cosa impacta el superpeso? De manera indirecta en los empleos, porque cuando tienes mayor inversión, cuando hay una mayor inversión extranjera, inmediatamente tienes empresas que van a querer venir a instalarse a México. ¿Y eso qué significa? Que van a abrir empleos. Entonces, me extraña que personas que se mueven en estos mundos, que les encanta hablar de cómo el extranjero viene a salvar vidas de todos, como Estados Unidos es el gran salvador del universo, no sepan cuál es el impacto de una moneda fuerte. Me extraña que Enrique a la Madrid, que fue secretario de Turismo, no entienda que si tienes una moneda estable, pues tienes posibilidades de atraer empresarios y muchas de estas empresas también son turísticas. Tienes posibilidad también de que entren personas al país y que pues disfruten de estar en México. Tienes un universo de posibilidades con el superpeso. Genera certidumbre. Además, México, y en tiempos de pandemia no es poca cosa, México es el 11º país con más inversión extranjera directa, solamente por debajo de países como Estados Unidos, China y Suecia. Y estoy hablando Estados Unidos, China y Suecia. Y esto también se traduce en más empleos formales y estables. Por eso les digo, imagínense que en México, en este momento, con estas condiciones, no hubiera inflación. Imagínense que en el mundo no existiera la inflación. Con los incrementos salariales que se están dando, que se han dado año con año del salario mínimo, más empresas, no solamente extranjeras, sino también nacionales, habrían detonado. El superpeso a quien impacta directamente es un tema del exterior. Importaciones, o sea, todo lo que se cotiza en dólares. Lo que es comercio en este momento está de maravilla. El sector de manufactura, el sector automotriz, o sea, que son sectores muy importantes en México. Ahí es en donde están los beneficios de superpeso, que de manera ya muy indirecta terminan afectando los precios, pero, los precios de la canasta básica, pero ya muy indirecto. Lo que más nos ha dado ahorita en la torre es la inflación. ¿Cuánto es el impacto después de cuando pasas? Creo que son 4 o 6 meses. 4 o 6 meses para que te impacte. Sí. O sea, porque es todo el proceso de manufactura. O sea, todo el proceso de manufactura, de transporte, o sea, exacto, importación, exportación, o sea, todo ese proceso es en donde impacta directamente en la importación, en la exportación del producto. Ahí es en donde está impactando. Y ya cuando cumples toda la cadena de proceso, toda la cadena de producción, ahí es en donde empieza
a afectar. No es como que digan, es por ejemplo la empresa de Elon Musk, Tesla, se va a instalar en Monterrey. No es como que porque ya Tesla dijo, me voy a instalar en Monterrey, voy a empezar a construir ya inmediatamente, ya todo es maravilloso. ¿Cuánto se tarda en construir las instalaciones, contratar a la mano de obra, etcétera? Es un proceso que dura años. ¿Qué les hace pensar que el impacto va a ser directo del superpeso? Yo por eso no entiendo cómo es que estas personas de verdad quieren ser presidentes. Y ahí les va un dato todavía más duro. Imagínense. Ahora pasamos del escenario de imagínense que en México, vaya, que en el mundo no hubiera existido la pandemia y por ende la inflación no hubiera sido una de las consecuencias de la pandemia, porque por cierto, la pandemia, una de sus consecuencias, al cerrar todas las cadenas de producción, al tener tantas empresas que quebraron en el mundo, al tener a toda la gente encerrada, que tuvieron que reducir los horarios de trabajo, al tener toda esta dinámica que entró en crisis, al momento de reactivarla, es cuando viene la inflación, porque empiezas a tener escasez de productos, necesitas incrementar los productos que estás dando, pero es un proceso que no es de la noche a la mañana, necesitas recontratar gente, hay gente que se fue, o sea, el tiempo que muchas empresas no operaron no lo van a recuperar. Y las empresas tuvieron que bajar el ritmo de trabajo porque tuvieron que estar dando vueltas a los empleados, etcétera, y eso empezó a generar inflación, porque la gente literalmente empezó a salir, sí, ¡puf! Y muchos pensaron que el mundo iba a estar como lo dejaron, y no es cierto. Y esta recuperación, o sea, esta reactivación económica, una de sus consecuencias fue la inflación. Y otras consecuencias, pues es que muchos países se endeudaron porque para sostener sus economías en tiempos donde no había producción, donde la gente no tenía trabajo, cómo les iban a pagar impuestos, etcétera, tuvieron que endeudarse. Y el hecho que se endeudaran es lo que está exacto, para comprar vacunas se endeudaron muchos países y todos estos factores desestabilizaron sus monedas porque adquirieron más deuda, porque no están teniendo los mismos ingresos que antes, o sea, porque sus monedas están completamente inestables. El que México Argentina, que ya de por sí cargaba con una crisis económica importante, pregúntenle cómo están. Ahora, vaya, y solo hago y cierro con esto el tema que es muy importante entenderlo. México, dentro de todo ese esquema comparado con otros países, le está yendo de maravilla. Porque tienes una moneda estable, porque estás ofreciéndoles condiciones estables a los empresarios para decir, vengan a invertir a México. Y ellos generan empleos y entonces es una cadena de producción que se va reactivando. ¿Cuándo veremos los efectos de esto? Pues tendrán que pasar meses, que las empresas se establezcan, etcétera, etcétera, y además que se mantengan decisiones financieras estables para que se mantenga la economía estable, para que se mantenga una moneda estable y que siga siendo atractivo para inversionistas extranjeros. Solo quiero que hagan ustedes este ejercicio. Imagínense que con todo lo que nos pasó, que nos hubiera gobernado un Ricardo Anaya o un José Antonio Meade. Si algo sabemos que ellos no habrían hecho, es el incremento salarial. ¿Por qué? Porque vienen de ideologías económicas conservadoras que creían que al incrementar el salario mínimo incrementaría la inflación. Y ya sabemos que eso no es cierto. Pero imagínense que con todo y pandemia hubiera estado en este gobierno Anaya o Meade. Jamás hubiéramos tenido los incrementos salariales. Ahora imagínense a las personas que tienen trabajos formales, cuyos salarios se miden por salario mínimo. ¿Cómo les habría ido con esta inflación? Sin tener un incremento salarial. ¿Sí se imaginan ese escenario? ¿O eso no pasa por las cabezas que critican la inflación y que no lo saben? Yo quiero saber qué es lo que habría pasado, porque en este momento, o sea, en un escenario utópico, en el que Andrés Manuel López Obrador no fuera un presidente y en el que nos hubiera gobernado un presidente o presidenta con una dinámica conservadora económica, nuestra deuda hoy estaría al triple porque no habría dinero de dónde sacar para haber comprado las vacunas. Muy probablemente las vacunas nos habrían llegado tarde, entonces habrían muerto todavía más personas y a eso súmenle el sector salud completamente destruido porque nunca fue una prioridad para los gobiernos conservadores, si de por sí está mal. Échenle sumas. Todos nos habrían mandado a privatizar, o sea, nos habrían mandado a los hospitales privados, los hospitales privados hubieran buscado la dinámica de hacer negocio. Ajá, la iniciativa privada había entrado del quite al 100%, pero evidentemente no era de agrapa, íbamos a tener, o sea, la lana del gobierno se iba a ir en vez de a lo público, a lo privado. Ahí se iba a quedar. Y luego las empresas que fueran quebrando,
solo iban a rescatar a las grandes, como se hizo con el FOBAPROA. Rescatar a las empresas grandes porque en la lógica económica tradicional o conservadora, si la quieren ver así, si tú le inviertes a la empresa, entonces la empresa empieza a generar empleos. Pero ¿qué pasa con algunos de los empresarios más grandes de este mundo? Que ellos también están endeudados. Eso es una cosa que yo a veces no entiendo. Los empresarios más ricos del mundo también se endeudan. Y cuando estás en crisis, cuando hay faltas de empleo, ¿qué es lo que pasa primero por tu cabeza? Primero yo. Entonces, ¿qué habría pasado si el gobierno le hubiera invertido ese dinero a las empresas grandes? ¿Ustedes de verdad creen que todo ese dinero hubiera caído en los empleados porque hay que trabajar? Evidentemente no, hubiera llegado bien mordido. Y entonces a quienes estaríamos salvando hubiera sido a ese 1% que concentra la riqueza, que se siga haciendo rico a costa de los pobres, a costa del trabajador. Eso es lo que habría pasado. Y agrégale las carteras vencidas. Las tasas de por sí las tasas de interés, que es una decisión que toma el Banco de México. De todo lo que tiene, de todas las Ya deudas que estaríamos viendo el Infonavit, que ya lo hacía antes de que entrara esta administración y todavía hay lugares donde lo hacen, rematando casas, quitándole las casas a los trabajadores porque no se las pudieron pagar. No, o sea, no me puedo imaginar el caos que se habrá hecho en México si un personaje de pensamiento económico conservador hubiera gobernado. Porque, insisto, lo primero que no habrían hecho era subir el salario mínimo. Eso jamás habría pasado. Lo que habrían hecho era invertir en la empresa privada, rescatar a la empresa privada y esperar, rezar, poner de cabeza a su santito de preferencia para que el empresario le estabilizara el trabajo al empleado. Pero ¿qué pasa con eso? Que también hay muchas empresas que luego se van a la quiebra y pues ni modo. ¿Y la lana? Ah, muy bien, gracias, porque primero yo. Sí, pues es que justamente primero él y sus familias. Las empresas utilizan esa fórmula para deslindarse rápido, es una salida rápida al compromiso de la deuda, de Así es. amortizar el madrazo. O sea, eso, miren, hubiera sido una verdadera catástrofe. Pero así, crítica. Y el superpeso no existiría, insisto. Entonces, creo que cuando hacemos críticas y hacemos análisis, nos estamos dejando llevar por ahora sí, filias y fobias, porque vaya, está bien que no les caiga el presidente. Hay muchas personas a los que no les cae bien el presidente. Está bien, pero no dejen que una persona les caiga mal porque no les gusta cómo habla, cómo se viste, que no les gustan sus mañaneras, etcétera, sea la razón por la cual no están viendo todo lo demás.